Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho, pero mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Y no solo vamos a hablar de ellos, vamos a explorar lo que nunca se dijo, las verdades ocultas, las declaraciones impactantes que han estado guardadas bajo llave hasta ahora. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Muy bueno. Antes de que empecemos con todo este salseo, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre les traemos la información más fresca, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Y recuerden, su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que no lo piensen más y suscríbanse. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que han conquistado corazones en todo el mundo. Dos estrellas que brillan con luz propia y que inevitablemente han estado en el ojo del huracán mediático. Su relación en la pantalla, en la exitosísima serie Kara Sevda, fue simplemente mágica. Química palpable, interpretaciones impecables y una historia de amor que nos mantuvo pegados a la pantalla durante días, semanas, meses. ¿Pero qué pasaba detrás de cámaras? ¿Era todo miel sobre hojuelas o había algo más? Durante años han circulado rumores, especulaciones, dimes y diretes sobre una supuesta tensión entre Burak y Neslihan. Se hablaba de celos profesionales, de egos inflados, de diferencias irreconciliables. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que se odiaban a muerte y que apenas se dirigían la palabra fuera del set de grabación. Imagínense. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué dijo realmente Burak sobre Neslihan? Y lo más importante, ¿qué es lo que nunca se dijo? Para entender mejor esta situación, es importante recordar el contexto. Kara Sevda fue un fenómeno mundial. La serie catapultó a Burak y Neslihan a la fama internacional y los convirtió en dos de los actores más cotizados de Turquía. Esta repentina explosión de popularidad, inevitablemente generó una gran presión sobre ambos. Tenían que lidiar con la atención constante de los medios, con el acoso de los fans y con las expectativas del público. No es fácil manejar tanta fama de golpe. Además, ambos actores son personas muy profesionales y dedicadas a su trabajo. Esto a veces puede generar roces o malentendidos, especialmente cuando se trabaja en un proyecto tan exigente como una serie de televisión. Las largas jornadas de grabación, el estrés, la presión por cumplir con los plazos, todo esto puede afectar las relaciones interpersonales. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué dijo realmente Burak sobre Neslihan? Oficialmente, Burak siempre ha mantenido una postura muy profesional y respetuosa hacia Neslihan. En entrevistas siempre ha elogiado su talento, su dedicación y su profesionalismo. Nunca ha hecho declaraciones negativas sobre ella, ni ha alimentado los rumores de tensión. De hecho, en varias ocasiones, Burak ha negado rotundamente cualquier tipo de problema con Neslihan. Ha afirmado que siempre tuvieron una buena relación laboral y que disfrutó mucho trabajando con ella en Kara Sevda. Incluso ha dicho que la considera una gran amiga y que la respeta mucho como actriz. Entonces, ¿de dónde vienen todos estos rumores? Bueno, como les dije antes, la fama puede ser un arma de doble filo. Los medios de comunicación a menudo exageran las situaciones, inventan historias y buscan el conflicto donde no lo hay. Y en el caso de Burak y Neslihan, la popularidad de Kara Sevda los convirtió en un blanco fácil para este tipo de especulaciones. La maquinaria de la prensa rosa turca es implacable, y una chispa puede encender un incendio de rumores que dura años. Recordemos que el público turco es extremadamente apasionado con sus estrellas, y cualquier detalle, por pequeño que sea, es analizado con lupa. Además, la personalidad reservada de ambos actores también ha contribuido a alimentar los rumores. Ni Burak ni Neslihan son personas que suelan hablar mucho de su vida privada. Prefieren mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Esto a veces puede ser interpretado como frialdad o distancia, lo que da pie a todo tipo de especulaciones.
En un mundo donde la sobreexposición es la norma, el silencio puede ser interpretado de mil maneras, y la más común suele ser la más dramática. Pero, ¿qué es lo que nunca se dijo? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque aunque Burak nunca haya hecho declaraciones negativas sobre Neslihan, hay ciertas cosas que simplemente no se dijeron. Hay ciertos silencios, ciertas omisiones que hablan por sí mismas. Analicemos esto más a fondo. Por ejemplo, nunca se les vio juntos fuera del set de grabación. Nunca compartieron fotos juntos en redes sociales. Nunca hicieron apariciones públicas juntos después de que terminó Kara Sevda. Esto, para muchos, es una prueba de que su relación no era tan idílica como parecía. Y aquí es donde la labor detectivesca de los fans entra en juego. Los fans, con su dedicación y capacidad de análisis, rastrean cada movimiento, cada like, cada comentario, buscando pistas que confirmen o desmientan los rumores. La ausencia de interacciones en redes sociales, en la era digital, es una declaración en sí misma. También hay que tener en cuenta que durante la grabación de Kara Sevda, Neslihan estaba casada con Kadir Doğulu. Y aunque nunca hubo rumores de infidelidad o algo por el estilo, es posible que Burak haya preferido mantener una distancia prudente para evitar cualquier tipo de malentendido o problema con el esposo de su CEO protagonista. La prudencia en este caso podría haber sido la mejor política, especialmente considerando la intensidad de las escenas románticas que debían interpretar. La línea entre la realidad y la ficción puede volverse muy delgada, y mantener una distancia profesional es fundamental para evitar complicaciones. Además, se dice que la esposa de Burak, Fariye Evcen, sentía ciertos celos de Neslihan. Los celos, lamentablemente, son algo muy común en el mundo del espectáculo, especialmente cuando hay tanta química en la pantalla. Y es comprensible que Fariye se sintiera un poco insegura al ver a su esposo protagonizar escenas tan apasionadas con otra mujer. Los celos, alimentados por la prensa y la atención mediática, pueden generar tensiones incluso en las relaciones más sólidas. La percepción pública de la relación, magnificada por la pantalla, puede ser muy diferente a la realidad, pero igualmente impactante en la vida personal de los involucrados. Profundizando en la figura de Fariye Evcen, es importante recordar que ella también es una actriz muy reconocida en Turquía, con una trayectoria sólida y una gran base de fans. La sombra de Kara Sevda y la química entre Burak y Neslihan pudieron haber generado cierta competencia y presión, tanto a nivel profesional como personal. El hecho de que Fariye también sea una figura pública añade una capa de complejidad a la situación, ya que sus reacciones y emociones también son analizadas y juzgadas por el público. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Se odiaban Burak y Neslihan? Probablemente no. ¿Eran los mejores amigos? Probablemente tampoco. Lo más probable es que tuvieran una relación profesional y cordial, pero sin llegar a ser grandes amigos. Simplemente hicieron su trabajo lo mejor que pudieron y luego siguieron sus caminos por separado. La realidad, como suele suceder, es mucho más prosaica que los titulares escandalosos. La convivencia laboral intensa, las largas jornadas y la presión por el éxito no siempre se traducen en amistad fuera del set. Y eso está bien. No todos los compañeros de trabajo tienen que ser mejores amigos. Lo importante es que puedan trabajar juntos de manera profesional y respetuosa, y que puedan crear un producto de calidad. Y eso es lo que hicieron Burak y Neslihan en Kara Sevda. Lograron una química en pantalla que cautivó a millones de espectadores, y eso, al final, es lo que importa. La magia de la actuación reside en la capacidad de crear una ilusión, independientemente de la relación personal entre los actores. En resumen, Burak nunca explotó contra Neslihan en el sentido de hacer declaraciones negativas o atacar su persona. Sin embargo, los silencios, las omisiones y la falta de interacción fuera del set de grabación sugieren que su relación no era tan cercana como algunos fans hubieran deseado. La verdad, como suele suceder, se encuentra en un punto intermedio entre el amor y el odio, entre la amistad y la indiferencia. La diplomacia y el profesionalismo parecen haber sido las claves para navegar la tormenta mediática y mantener la integridad de ambos actores. Ahora, detengámonos un momento para analizar el impacto que Kara Sevda tuvo en las carreras de ambos actores. Burak Özçivit ya era un nombre conocido en Turquía, pero la serie consolidó su estatus como uno de los galanes más cotizados del país y lo catapultó a la fama internacional. Neslihan Atagül, por su parte, experimentó un ascenso meteórico gracias a su interpretación de Nihan, convirtiéndose en una de las actrices más solicitadas y respetadas de la industria.
La serie fue un trampolín para ambos, pero también les impuso una gran responsabilidad y una presión constante por mantener su éxito. Es importante mencionar que, después de Kara Sevda, ambos actores han seguido caminos profesionales diferentes, explorando nuevos roles y desafíos. Burak se ha centrado en proyectos históricos y de acción, mientras que Neslihan ha optado por personajes más complejos y dramáticos. Esta diversificación de sus carreras demuestra su ambición y su deseo de no ser encasillados en un solo tipo de papel. También sugiere que tal vez no estaban interesados en repetir la fórmula de Kara Sevda juntos, prefiriendo explorar su individualidad como actores. Y bien, mi gente hermosa, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado interesante nuestro análisis sobre la relación entre Burak Ozcerbay y Neslihan Atagul. Hemos intentado desenmarañar la madeja de rumores y especulaciones, ofreciéndoles una visión lo más completa y objetiva posible. Recuerden que toda esta información se basa en rumores, especulaciones y análisis de medios de comunicación. No podemos confirmar al 100% que todo lo que hemos dicho sea cierto, pero hemos tratado de ofrecerles una visión lo más objetiva y completa posible. La verdad, como siempre, es escurridiza y difícil de alcanzar. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Burak y Neslihan? ¿Creen que realmente había tensión entre ellos? ¿O creen que todo fue una invención de los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a crear contenido que les interese y les entretenga. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este salseo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Muchas gracias por su apoyo, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.